Hola chicos, mi nombre es Paul Rodríguez, soy profesor del curso de comportamiento del consumidor. En esta ocasión quiero presentarles el sílabo, quiero con ustedes desarrollar todos los temas que vamos a ir viendo durante el semestre, ya sea por este medio o sea de manera presencial, espero que sea lo segundo muy pronto. Bueno, la idea es simplemente repasar todos los conceptos que vamos a ir viendo en clase para entender un poco el sentido del por qué existe un curso como este. En esta parte, ustedes que ya hicieron Marketing 1 durante el primer semestre, ahora vamos a enfatizar sobre el consumidor. ¿Y por qué es tan importante hoy día analizar al consumidor? Pues cada vez es más complejo entender las motivaciones que tienen los mismos para al momento de hacer una compra, ¿no? Muchas veces nos hacemos la pregunta del por qué compramos y esa es una pregunta bien compleja de responder. Vamos a intentarlo hacer durante todo el semestre. En la primera parte del curso, lo que vamos a hacer nosotros no vamos a repetir algunos conceptos básicos de marketing porque ustedes ya los conocen, porque ya lo hicieron en el semestre anterior, pero vamos a darle una pincelada muy rápida sobre algunos aspectos fundamentales de las definiciones principales del marketing y las definiciones del comportamiento del consumidor. Esto no nos debe tomar más allá de 2 semanas, ya se les está subiendo material para que ustedes también puedan leer y ya después vamos a complementar mediante algún método para hacer preguntas y consultas si es que les las subiera. En este tema, perdón, en esta primera unidad también vamos a hablar sobre las distintas teorías que hablan del por qué las personas compran. Si nos ponemos a analizar, deben haber miles y miles de teorías que tratan de explicar el comportamiento de las personas al momento de comprar. Nosotros nos vamos a centrar en 4 principales teorías: la teoría económica, la teoría psicoanalítica, la teoría del aprendizaje y la teoría social. Estas 4 teorías nos van a ayudar a entender un poco el comportamiento de las personas al momento de comprar y de esta manera permitirnos darnos cuenta cuáles son sus principales motivaciones, su comportamiento durante el proceso de compra y también el comportamiento post-compra. Con eso deberíamos estar acabando esta unidad. Bien chicos, en la segunda unidad vamos a analizar los factores psicológicos del comportamiento de compra. Este tema nos va a tomar 5 semanas. Los principales contenidos van a ser, vamos a estudiar al ser humano como procesador de la información. Aquí hay 2 conceptos claves: las sensaciones y la percepción. La sensación es esa primera respuesta que tenemos nosotros frente a un estímulo, ¿no? Y la percepción es cómo nosotros interpretamos la realidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros como empresa enviamos muchos mensajes al consumidor, estamos constantemente golpeando a través de los sentidos con distintos mensajes o elementos para que el consumidor nos perciba de una determinada manera como nosotros queremos que nos perciban. Sin embargo, a veces en esta interpretación el concepto que ellos tienen sobre nosotros no coincide con el mensaje que estamos enviando. Y esa es justamente la parte que debemos analizar. También, obviamente, entender las necesidades y la motivación del consumidor. Algunas personas solamente se centran en el concepto de necesidades y pensamos que solo compramos por necesidades. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿cuántos pares de zapatos necesita una persona? Probablemente al año debe ser 1 o 2. Sin embargo, si hacemos el análisis de cuántos tenemos versus cuántos necesitamos, van a darse cuenta que hay un desbalance. Y probablemente tengas 10 pares de zapatos versus 1 que necesitas. Esos 9 pares de zapatos no se explican necesariamente por aquí. Entonces vamos a entender algunos otros conceptos a través de la motivación, los deseos, el por qué las personas terminan comprando a veces mucho más de lo que necesitan. Continuando, en esta misma unidad vamos a hablar sobre el aprendizaje, las clases de aprendizaje y el aprendizaje y el marketing. ¿Cuál es la relación fundamental entre el aprendizaje y el marketing? Aquí vamos a darnos cuenta que hay distintos tipos o clases de aprendizaje que van a influir mucho en nuestra actividad. ¿Por qué es importante hablar de la memoria? Porque la memoria nos permite entender cómo la gente almacena la información para después recuperarla. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué se han olvidado de nosotros? ¿No? Es por eso que es tan importante este concepto. El proceso de la memoria, cómo retiene la gente, cómo procesa su información y después cómo la recupera, es un proceso altamente singular que para nosotros resulta sumamente importante en el marketing. Por eso vamos a analizar no solamente la memoria, su almacenamiento, estrategias para el desarrollo y que se quede en la memoria, analizar la relación entre la memoria y publicidad y por último analizar el olvido, cómo evitar el olvido. Muy bien, hasta ahí la segunda unidad. Ahora vamos a pasar a la tercera unidad. Y en la tercera unidad, continuando con los factores que, digamos, afectan el comportamiento de la compra, tenemos
En la formación y cambio de actitudes del consumidor. Los consumidores se van formando una actitud hacia nuestros productos, hacia nuestras marcas. Hay que analizar si esa actitud termina siendo positiva o es una actitud negativa. Vamos a analizar la disonancia cognitiva, ¿no? Esa disonancia que termina siendo como una dicotomía que produce en el cerebro de las personas, cuando, por ejemplo, tienen que elegir entre un producto con similar características de otro, o cuando compran uno y terminan se ponen a pensar mucho en el producto que dejaron. Entonces, esa disonancia cognitiva hay que analizarla desde esa perspectiva, a ver cómo a nosotros nos interesa entender cómo se produce eso dentro de las personas. Y también vamos a hablar sobre cómo medir las actitudes. Si bien es cierto, vamos a hablar sobre la actitud, también podemos buscar cuáles son las herramientas que tenemos para medir las actitudes. Puede ser, por ejemplo, una escala de Likert, puede ser una escala digamos que utilizan en investigación de mercado para entender si es que las personas tienen una actitud positiva o negativa hacia nuestros productos. En cuanto a la personalidad, vamos a hablar sobre la estructura y cuáles son sus principales aplicaciones en el marketing, el autoconcepto, que es fundamental para entender las motivaciones de las personas al momento de comprar, y esa comprensión que tenemos sobre ellos a partir de entender cómo se percibe. También vamos a hablar sobre los estilos de vida en el consumidor. El doctor Rolando Arellano aquí hizo un trabajo muy interesante sobre los estilos de vida en el Perú, donde nos permite una segmentación del mercado a través de cómo ellos viven, cuál es su estilo, y una persona no solamente puede estar encasillado en un estilo de vida, sino incluso puede estar en más de uno. Es importante ese trabajo que hizo el doctor Rolando Arellano porque enfoca mucho la realidad en el Perú y nos va a permitir entender muchos comportamientos de compra aquí. Con esto debería tomarnos unas 4 semanas. Muy bien, en la cuarta unidad vamos a analizar ahora ya los factores externos, ¿no? Los factores socioculturales. Hasta la segunda y la tercera unidad hemos estado hablando de la perspectiva interna del consumidor. Ahora vamos a hablar sobre la perspectiva externa. ¿Qué elementos externos influyen en el comportamiento de compra? Indudablemente lo que tenemos aquí como principal es la cultura. La cultura va determinando efectivamente cómo nosotros nos comportamos dentro de una sociedad. Y esto para nosotros es fundamental entender cómo esta cultura afecta el comportamiento de compra de las personas, en este caso de los peruanos. Si vamos bajando un poco, vamos a encontrar también los grupos sociales, ¿no? Las personas componen distintos grupos sociales y hay que entender cuál es la influencia de estos grupos al momento de comprar. Hay también los que se denominan grupos de referencia, que también afectan el comportamiento de compra. Y por último, vamos a hablar de la familia, porque la familia, al ser, digamos, el órgano o la unidad fundamental de una sociedad donde las personas se desenvuelven, esta familia también va a ejercer una influencia al momento de comprar, ya sea porque nosotros por aprendizaje aprendimos a comportarnos de una manera al momento de comprar, o también todos los consumos que están destinados a la familia, porque vamos a analizar el consumo individual y el consumo familiar, porque hay muchos productos destinados al consumo de la familia. Y con esto deberíamos estar terminando el curso entendiendo un poco mejor el comportamiento del consumidor. Para esto nosotros también les hemos propuesto algunos libros adicionales que están un poquito más abajo en las referencias bibliográficas. Ahí van a encontrar ustedes los principales libros que nosotros utilizamos, tanto el libro de comportamiento del consumidor de Schiffman, el libro de comportamiento del consumidor Enfoque América Latina del doctor Rolando Arellano. Para mí es el texto base de nuestro curso porque me gusta mucho utilizar este libro porque, como ya lo dije hace un momento, el doctor Rolando Arellano hace un trabajo focalizado en una realidad como la nuestra, ¿no? Muchos libros de marketing nos hablan de una realidad que a veces está un poquito fuera de contexto del nuestro, que habla más desde el hemisferio, los países del hemisferio norte. Sin embargo, el doctor Rolando Arellano hace un enfoque en América Latina y sobre todo en el Perú. De esta manera vamos a entender un poco mejor cómo se comportan los peruanos. También tenemos el libro de comportamiento del consumidor de Javier Alonso, de Alfonso Grande, el libro de comportamiento del consumidor de Solomon y nuevamente los estilos de vida del Perú del doctor Rolando Arellano. Sin embargo, no solamente estas lecturas que son los textos base, los que vamos a revisar durante el transcurso del semestre, sino también vamos a ir pasándoles a ustedes lecturas un poco más contemporáneas sobre casos específicos de aplicación del comportamiento del consumidor para que ustedes puedan entenderlo mejor. Bueno chicos, esta ha sido la explicación breve del sílabo. Espero verlos muy pronto, ya sea por los medios que nos permitan la coyuntura, y les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.